En México hay un dicho popular: el que la hace, la paga. Pero parece que a veces se le olvida a quienes se supone que deben hacer cumplir la ley. Esta semana el escándalo no vino del narco, ni de los políticos, aunque tampoco faltaron, sino de los mismos policías. Un grupo de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, en Chiapas, fue grabado tableando a un joven esposado en plena vía pública, como si fueran prefectos de secundaria con complejo de justicieros. El video, que se viralizó más rápido que una excusa de funcionario corrupto, muestra al joven, sin defensa posible, siendo azotado con una tabla de madera mientras otros elementos lo sostienen. Sin audio, pero con imágenes que gritan por sí solas. Y como México nunca decepciona, horas después, la misma Secretaría de Seguridad que presume cero impunidad, anunció la investigación y la separación del agresor. Pero no contaban con que la presión en redes era tan fuerte que terminaron deteniendo a 6 elementos más, incluyendo nombres que ya aparecen en plantilla de cárcel: Bastida, Jesús, Iván, Eugenio, Lázaro y Joel. Y eso que apenas era martes. Hoy te voy a contar cómo pasamos del tableo público al operativo estatal, de la Fuerza Especial al ridículo nacional, y por qué Chiapas está viviendo una depuración policíaca que parece más show mediático que reforma estructural. Chilón, Chiapas. Municipio pequeño, cámaras grandes. Una detención que debió durar minutos terminó siendo una exhibición medieval. Al menos 4 elementos de la Fuerza Pacal en cámara someten a un joven que ya estaba esposado. Uno lo golpea con una tabla, otro lo reincorpora, lo voltea y le da paso al siguiente tablazo. Así, sin pudor, sin vergüenza y definitivamente con la certeza de que nadie les diría nada. Pero se equivocaron. El video, sin audio, pero con violencia a todo volumen, se compartió como pólvora digital. La indignación no tardó, porque una cosa es detener a alguien, otra muy distinta es humillarlo en público como castigo ejemplar. La escena provocó rechazo inmediato, incluso entre quienes suelen justificar la fuerza excesiva con frases como "algo habrá hecho", porque ni la sospecha más grave justifica que la autoridad se comporte como verdugo callejero. La impunidad, esta vez, se topó con un lente. La Secretaría de Seguridad del Pueblo se pronunció en tiempo récord, lo cual ya es raro de por sí, y anunció la suspensión del agresor, hasta que se deslinden responsabilidades. Y el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, fue más allá. Este ordenó abrir carpeta de investigación por abuso de autoridad. No habrá impunidad, dijo él. Pero, spoiler, realmente sí la ha habido, pero esta vez, al menos, hubo detenciones. Horas después de que el video explotara en redes, llegaron las detenciones. Bastida, Jesús, Iván N., Eugenio N., Lázaro N. y Joel N., todos miembros de la misma Fuerza Pacal, la misma que hace unos meses era presentada como élite para combatir al crimen en Chiapas, y ahora son nuevamente acusados de lo que juraban combatir: abuso de poder, humillación y violencia sin razón. Y recordemos que antes ya habían tenido un escándalo con 4 pacales que también habían sido detenidos, pero por extorsión. El caso tocó una fibra sensible, porque no fue en una celda oscura ni en un operativo secreto, fue a plena luz, grabado, compartido y por poco aplaudido por quienes lo ejecutaron. ¿Cuántos tableos más no habrán sin cámara? ¿Cuántas agresiones no salen en TikTok y se pierden en el silencio institucional? Lo interesante no es solo que fueron detenidos, sino que fue tan rápido. En México la justicia normalmente camina como tortuga coja. Esta vez, corrió como si la traían en trending topic. La versión digital funcionó mejor que la Contraloría y por fin alguien en el gobierno entendió que la opinión pública pesa más que el parte oficial. Ahora bien, que estén detenidos no significa que estén condenados. Sabemos cómo funcionan las cosas. Si no hay presión, hay impunidad. Y si hay presión, tal vez hay espectáculo. Como si la cosa no estuviera suficientemente turbia, en otro municipio, Cintalapa, cayó el director de la policía junto con 58 elementos. ¿La acusación?
asociación delictuosa y uso indebido de insignias. Básicamente policías que jugaban a hacer otra cosa, mientras usaban el uniforme oficial. Las detenciones ocurrieron tras 6 cateos coordinados entre la Fiscalía, la Guardia Nacional y sí, otra vez, la Fuerza Pacal. Entre los inmuebles cateados está la comandancia municipal, porque en Chiapas ya ni los cuarteles son de fiar. La narrativa oficial habla de limpieza, de cero tolerancia a la corrupción, pero los números cuentan otra cosa. Hay más de 400 policías detenidos en 8 meses. Eso no es una purga, eso es un reacomodo estructural. Si el crimen organizado necesita operadores y los policías hacen ese papel, pues el uniforme solo sirve de disfraz. Y mientras nos vende la historia de un Estado que combate la impunidad, las detenciones masivas también vuelen a golpe de efecto. ¿Son justicia o son teatro? ¿Es depuración o espectáculo electoral? Porque si 400 policías fueron detenidos, ¿quién los reclutó? ¿Quién los encubrió? ¿Quién firmó sus ascensos? Detenerlos es solo el inicio. Lo que falta es sacar la mugre de las oficinas, no solo de las calles. El caso Pacal no es un hecho aislado, es el reflejo de una crisis más profunda. La seguridad en Chiapas se ha convertido en un campo minado, con fuerzas especiales que parecen más pandillas uniformadas que grupos de élite. Y mientras el gobierno presume mano firme, la frontera sur arde entre corrupción, narco y operativos simulados. Y para muestra, un botón extra. En el mismo operativo, donde cayeron los policías de Cintalapa, fueron detenidos 4 presuntos miembros del cartel Chiapas-Guatemala, entre ellos una venezolana llamada Fabiana N. y 3 mexicanos más. La acusación: posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana. Los otros 2, Daniel N. y Maximiliano N., cayeron por narcomenudeo, es decir, mientras unos policías fingían ser autoridad, otros civiles ejercían de distribuidores. El crimen y la ley mezclados como si fueran parte del mismo cuerpo. El mensaje institucional es claro: hay operativos, hay detenciones, hay show, pero la pregunta no cambia. ¿Hay transformación real? ¿O simplemente están barriendo con la escoba rota del vecino? Porque en Chiapas, la frontera más vulnerable del país, la impunidad no se combate con comunicados, se combate con limpieza estructural. Y eso, por ahora, sigue en veremos. Entonces, la cosa va así. En un país donde la policía tablea a detenidos, los directores de seguridad caen con sus propias tropas y los cárteles comparten territorios con comandancias, la pregunta ya no es qué está pasando, sino cuánto falta para que todo colapse. Un joven esposado, golpeado con una tabla por quienes debían protegerlo. 6 policías detenidos, pero solo después de que el video los exhibiera ante todo México. Un director de policía arrestado con casi 60 agentes más, como si fuera jefe de célula y no funcionario público. Y en un estado que acumula más de 400 uniformados caídos en depuración, mientras el crimen sigue operando sin mayores sobresaltos. La historia de los Pacales no es anecdótica, es síntoma de un cuerpo que se está enfermando. Un grupo que debía ser élite, que está comportándose como un escuadrón de castigo, y eso que son relativamente nuevos. Y la reacción institucional, aunque inmediata, parece más respuesta a la presión social que a compromiso auténtico con los derechos humanos. Porque si no hubiera video, no habría investigación. Si no hubiera indignación digital, no habría detenciones. Y si no hubiera cámaras, lo que habría es más tabla, más abuso, más silencio. En este México, lo que no se graba no existe. Y eso es lo que debe aterrarnos. Hoy fueron 6 Pacales, ayer 58 policías en Cintalapa, mañana, ¿quién sigue? ¿Quién protege a los ciudadanos cuando el uniforme es el disfraz del verdugo? ¿Qué garantías hay cuando la impunidad se rompe solo si hay escándalo? Y sobre todo, ¿cómo se repara una sociedad que ha normalizado el castigo corporal como mecanismo de autoridad? Este caso no es una excepción, es la regla que salió mal frente a una cámara, porque aquí no estamos viendo un castigo ejemplar, sino una costumbre exhibida, y la cadena de impunidad solo se rompe si alguien decide cortar desde arriba, y no solo dejar que rueden cabezas pequeñas mientras los responsables reales siguen firmando oficios en oficinas con aire acondicionado.
Y si no exigimos algo mejor, no habrá tabla que alcance para tanto desmadre. Suscríbete, comparte y mantente alerta. Somos Nación y Frontera. Estamos aquí para traerte la verdad.